vas a No sé retransmitir si también me ves por ahí, por hermano. el sello, ¿verdad, hermano? Sí, hermanos, no sé si me escucháis bien. Decidme ahora si me oís por Cello y me estáis oyendo bien por Facebook. Y empezamos. Dios os bendiga. Amén. Felipe, Dios te bendiga. Bueno, el hermano Felipe me decía que se escuchaba bien y por Cello supongo que también se oye bien. Si alguien tiene los dos dispositivos, las dos plataformas encendidas, le agradecería que me dijera si por Cello también me oyen bien los hermanos y empezaríamos si Dios lo permite. ¿Se escucha bien, pastor? Bendiciones. Bueno, lo primero es saludarles a todos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como decía el pastor, empecemos en la iglesia a dar unas pequeñas pinceladas sobre la Trinidad de Dios, la Trinidad divina. Hablemos del Espíritu Santo y hoy vamos a hablar del Padre. Amén. Para mostrar al Padre es necesario Cristo, como para cualquier otra parte de lo que es el Evangelio, poder entender lo que Dios Padre hizo por nosotros es completamente imposible si lo sacamos de la persona de Cristo. Amén. Voy a hacerles lectura de algunos textos y vamos a esperar que el Señor nos hable y nos bendiga. Amén. Bueno, como bien les decía, si leemos en Juan, capítulo 14, versículos 7 al 11, dice así: Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como tú dices, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. Aquí vemos que la imagen visible de Dios, el Padre, es Cristo. Podemos entender que los atributos del Padre son omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, longanimidad, eternidad, pero quiero llevarles hoy a otro lugar. Quiero llevarles a lo que verdaderamente siempre pretendió Dios Padre desde el principio, con la creación, con el hombre. Amén. Lo que Dios hizo desde su interior. Amén. Quiso tener comunión con el hombre. Quiso tener una relación con él. Amén. Y eso lo hace a través de Cristo. Como podemos ver, si leemos en Juan 17:5, nos dice así: Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Debemos de entender algo. Dios no necesitaba gloria. En la unidad, antes de que todo fuera, en el principio, antes de que hubieran sido creados los cielos, la tierra, Dios ya existía. Amén. Ya estaba preparando un plan de salvación, un plan de relación con el hombre. De la misma forma, Cristo ya existía y el Espíritu Santo ya existía. Siempre han estado, ellos son los que son realmente eternos y en eternidad. Antes de que todo fuera, antes de que fuera creada la luz, antes de que fuera creada la tierra, los seres vivientes, cualquier cosa que fue creada, cuando la nada aún no existía. Amén. De manera que vemos como todo se sustenta por él. En su perfecta unidad decide
relacionarse con el hombre. Amén. Decide hacer una creación perfecta. Que sabemos que la creación fue perfecta, aunque el hombre no es perfecto. Amén. Pero eso el Señor ya contaba con él. Voy a mostrarles cómo el Padre siempre fue y Cristo con él. Amén. Vamos a leer en Juan 10. Es un capítulo que me gusta mucho. Es súper conocido, pero yo sé que les va a hacer bien. Por lo menos yo, cuando lo leo, a mí me hace mucho bien. Porque puedo entender en San Juan 10:30, es algo muy cortito. Es uno de los versículos más cortitos que vemos en la Biblia. Pero tiene una importancia increíble. Dice Cristo, yo y el Padre, uno somos. Amén. Voy a repetirlo. Cristo afirma que Él y el Padre son uno. No nos debe de quedar ningún tipo de duda de que la imagen del Padre es Cristo. Cristo vino a salvar el mundo. Podemos ver que cuando empieza a hablarnos y nos cuenta la historia, nos empieza a relatar la historia de una forma que para nosotros sea comprensible, amén, que podamos entenderla. Y nos dice, en Juan 1:1, empieza diciéndonos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Debemos de entender que Cristo es la luz, era la vida. La voluntad del Padre era que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Él preparó sacrificio desde antes de la transgresión del hombre, desde antes de su propia creación, en el conocimiento anticipado de Dios, preparó un sacrificio vivo para poder salvar y tener relación con aquellos que Él llamó antes de la fundación del mundo. Amén. Tenemos el versículo que dice en 1 de Juan 4:8, hablando del Padre, es algo muy fácil de poder entender. Todos los que me están escuchando y los que me están viendo a través de Facebook lo van a entender enseguida. En Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Y aquí nos da una de las características de los atributos del Señor. Y es porque Dios es amor. Amén. Vemos en muchas de nuestras iglesias locales, en muchos lugares donde encontramos un letrero grande en el que pone Dios es amor. Y pone Dios es amor porque es verdad. Dios es amor. Desde el principio mostró su amor. Siempre pretendió darse a la humanidad, mantener una relación con el hombre. Jamás su intención fue castigarlo. La intención de Dios es hacer que el hombre vuelva, que se arrepienta. De eso nace el corazón de Dios, porque Dios es amor. Y dice que al hijo que ama, a ese hijo disciplina. Azota al que tiene por hijo, dice la palabra. Amén. Sabemos que si nosotros siendo malos, muchas veces tenemos que regañar, castigar a nuestros hijos en la carne, por un bien de ellos, porque son a veces inmaduros, inconscientes, son niños. Nosotros también somos niños y en muchas ocasiones nos comportamos como tal. Amén. Sufrimos consecuencias de las que Dios no es culpable. Necesitamos el abrazo de Dios, por supuesto, siempre, pero a veces necesitamos que Dios también venga y nos recuerde que es nuestro Padre. Y como Padre amoroso, como Padre que ama a su Hijo, tiene que corregirnos.
Amén. Envió a Cristo para mostrarle al mundo de qué forma es Él. Dice la palabra que Él es la imagen visible del Dios invisible. Amén. Dice la palabra que en Cristo se concentra la plenitud de la deidad de Dios. Yo les quiero mostrar hoy al Padre. Amén. La única forma que conozco en la palabra para poder mostrarles al Padre es a través de Cristo. Dice el Señor que si lo amamos, guardemos sus mandamientos. Que si lo amamos, hagamos su voluntad. Y la voluntad de Dios no es otra, hermanos, que todos se salven. Amén. Dice la palabra que todos vayan al arrepentimiento. Luego sabemos que habrá quien en su libre albedrío y en su voluntad decidirá no servir al Señor, no seguir al Señor o no recibir su sacrificio. Amén. Pero Dios desea que todos se salven. Está con los brazos abiertos, la sangre de Cristo está todavía golpeando cada vida. El Espíritu Santo que dejó en la tierra sigue haciendo mención de sus atributos, redarguyendo, llevando a la verdad, iluminando, liberándonos de los lazos del diablo para poder escuchar el mensaje de fe. Amén. Quería hablarles algo que para mí también es importante. Encontramos en la palabra, cuando hablamos de Dios, Dios decidió de alguna forma ponerse, autonumerarse, darse una economía para que lo podamos entender. Amén. Vemos al Dios Padre, como habla en Juan 14. Les voy a leer. Es cortito, de verdad. No quiero darles la tarde. No quiero darles la tarde, hermanos. No es mi intención. En Juan 14, 28, dice: habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habréis regocijaos, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Amén. Ahí vemos como el propio Cristo está haciendo mención de que Él es menor al Padre. Amén. Entendemos que no en esencia, no en poder, no en gloria, pues son Dios. Amén. Pero se autodeciden en la unidad divina de someterse uno a otro, en un sometimiento santo y en una unidad perfecta, que tan solo Dios es capaz de hacer. No hay ningún otro que pueda hacer lo que hizo Dios en esa perfecta unidad. Amén. Vemos cómo habla el Hijo en el 14:26. Dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Vemos como ahora es el Padre el que envía al Espíritu Santo, pero en el nombre de Jesús. Amén. Vemos como el Espíritu Santo se somete a la persona de Cristo. De la misma forma, hermanos. De una forma en perfecta unión, en una economía y una decisión perfecta, que le hace someterse por su propia voluntad, la cual es inalterable entre los tres, pues son un solo Dios. Amén. Y ahora quiero enseñarles en Juan 15:26, como nos dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Amén. Ahí vemos como el Espíritu Santo, siendo el Espíritu Santo, siendo Dios, se somete a la voluntad de Cristo, a la voluntad del Padre, y es enviado para que siga haciendo la obra en la tierra, para que siga haciendo su santa y divina voluntad en nosotros. Amén. Nosotros rompimos algo. Nosotros, en Génesis, en el capítulo 3, vemos como el hombre desobedece. Y a través de la desobediencia del hombre, podemos darnos cuenta de qué manera la humanidad siempre se rebela en contra de Dios. Necesitábamos algo que nos faltaba. Amén. En ese momento Dios hablaba con el hombre, actuaba con el hombre, quiso trabajar con él. No le sorprendió su voz en el huerto cuando andaba,
puesto que en ese momento tenía una relación. Pero en esta relación externa se quedaba corta, no era suficiente, porque el hombre aún así pecó, se apartó, transgredió la voluntad de Dios y la ley que Dios le plantó. Vemos en Génesis 3:9 como Dios sigue llamando al hombre y lo busca. Amén. Pero encontramos de una forma maravillosa que relación con el hombre, la cual era la voluntad de Dios, del Dios Padre. Como dice Cristo, vengo a hacer la voluntad de aquel que me envió. Vemos cómo la voluntad de Dios se cumple cuando dice, Padre, consumado es. Amén. Como bien decía el pastor el otro día, predicando, pagó hasta el último cuadrante. Amén. Saldó la deuda, que nos era contraria, saldando la voluntad de Cristo, recibiéndola al Padre en agrado, un sacrificio perfecto, el cual nos hizo agradables a Dios. Les animo hoy, hermanos, si alguien todavía no tiene al Señor, si en este día, que vienen días malos, no tiene a Jesucristo en su corazón, lo animo con todo el amor de Cristo a que reciba hoy a Jesucristo en su corazón. El que no esté firme, que se afirme en el Señor. El que tenga dudas, que tenga fe. Aquel que haya perdido un poquito la confianza, que se agarre a las promesas de Cristo. Que Él dijo, nunca os dejaré solos. Amén. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo lo creo, que Él está con nosotros. Amén. Que nos guarda. Le doy gracias a Dios por cada cosa que hace en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Quiero mostrarles al Dios Padre. Y para mostrarles al Dios Padre, tengo que mostrárselo a través de Cristo. El amor de Cristo. Ese amor que excedió cualquier conocimiento humano. Que el vituperio del hombre no le fue impedimento para venir a cumplir la voluntad de aquel que lo envió. Le dice, Padre, devuélveme la gloria que tú y yo teníamos. Le doy gracias a Dios por la muerte de Cristo. Le doy gracias por la resurrección de los muertos. Le doy gracias porque espero la corona de vida. Amén. Le doy gracias a Dios por cada uno de nuestros familiares que han partido con el Señor y estamos esperando juntarnos con ellos en el cielo. Le doy gracias a Dios por habernos guardado de las cosas que nos son ocultas. Pero le doy gracias porque Él es mi Padre. Amén. No hay cosa más grande que podamos tener que ser hechos hijos de Dios. Como bien dice en Juan 1:12, cuán dicha nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Amén. Y si hijos, también herederos, como dice Pablo, y si herederos, coherederos con Cristo. Recuerden, hermanos, Dios es nuestro Padre. Es algo que quiero dejarles patente en su corazón hoy. Es el mensaje que tenía el Señor para transmitirles desde mi corazón, el amor del Padre. Amén. Está con nosotros, nos ama, no nos abandona. Estamos pasando momentos difíciles, pero el Señor está con nosotros. Amén. Es nuestro Padre. Ha querido restablecer la relación a través de Jesucristo. Pues Dios es amor. Amén. Estas son las 4 palabras, hermanos, que quería transmitirles de parte del Señor, para que entiendan que aunque en momentos difíciles se encuentren solos, crean que no hay quien los ame, que se han olvidado de usted. Les aseguro que nadie se olvidó de usted. Les aseguro que aún hay alguien que los ama tanto que hizo un sacrificio perfecto. Amén. Que hizo un sacrificio agradable a ustedes, que debe de ser a Jesucristo, su Hijo, el cual recibimos en nuestro corazón como Salvador y dueño de nuestras almas. Amén. Dios te bendiga mucho, Juanín, hermano. Bendiciones para todos mis hermanos. Estas son las 4 palabricas que el Señor había puesto en mi corazón. Espero que hayan recibido de parte del Señor que tenemos a un Padre de amor. Amén. Que tenemos un Padre que lo entregó todo por nosotros. Aun nosotros habiéndonos revelado, aun no queriendo recibir salvación, ese es el Dios Padre. Amén. El que movió a misericordia, el que nos rescató, nos salvó. Sin más, les dejo que mediten y piensen en agarrarse al Señor.
Amén. Cristo quiso restablecer la verdadera unión, la verdadera relación, aquella que Dios propuso en el huerto, que podamos escucharlo, hablar con Él cara a cara. Y poder decirle, Padre, aquí estoy, te necesito, me hace falta. Y sobre todo, papá, te quiero mucho. Sin más, que Dios les bendiga y hasta aquí. Bendiciones.